Bueno, buenas tardes para todos. Estamos acá hoy para tener una presentación muy interesante, una presentación que prácticamente nos permite hacer el cierre del evento de trayectoria editorial, mediante la cual vamos a tener todo lo que está detrás de la escritura de un libro. Como ustedes han podido observar toda la muestra consiste en las investigaciones que han realizado los profesores de la facultad durante 70 años de existencia. Acá tenemos uno de los profesores insignia de la facultad que ha tenido un proceso de investigación muy productivo, que ha podido avanzar y construir una serie de historias urbanas y de la arquitectura muy interesantes a partir de unas investigaciones rigurosas en las cuales se hace una aplicación del conocimiento y nos permite entonces a nosotros empezar a encontrar mucho material tanto dentro de la muestra como por fuera de ella. Entonces, Luis Fernando González Escobar, él es el director en este momento del doctorado en estudios urbanos y territoriales, es de la Escuela del Hábitat, profesor de la Escuela del Hábitat, arquitecto constructor con un doctorado en historia, que hoy nos va a contar precisamente cuál es todo el proceso de investigación que nosotros tenemos detrás de la escritura de un libro. Entonces, Luis, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes. No sé qué tanto se vayan a aburrir o qué tanto se vayan a animar a escribir después de que les cuente la historia de este trabajo del alarife al arquitecto. En primer lugar, yo quiero resaltar lo que la profesora Carolina habló de esta producción. Primero, de esta exposición tan valiosa. Creo que no se puede reducir en la arquitectura o en el arte o en la construcción las cosas al proyecto si no hay un pensamiento previo, no hay una reflexión previa y no hay un soporte técnico, material, teórico que fundamente lo que se haga posteriormente. Aprender simplemente con la repetición no es suficiente. La reflexión es necesaria y plasmarla en una obra, ya sea en un libro impreso como ahora o en un libro digital como está ocurriendo en la contemporaneidad, aunque yo no leo un libro digital, jamás lo leeré y no lo soporto. De hecho, el Kindle, cuando comenzó a emerger el libro electrónico y surgió muy fuerte y después decayó, y después de la pandemia resurgieron las librerías y las grandes empresas como Amazon pasaron de vender libros electrónicos a vender libros físicos en un retorno curioso del libro, y en este momento Colombia tiene un fenómeno editorial independiente y de librerías que nos hablan de resurgir del libro en tiempos del libro electrónico. Entonces, esta exposición es muy valiosa, la he considerado así, y estas metáforas de esas grullas, de esa sabiduría, es necesario tenerla en cuenta permanentemente. Yo simplemente quiero contarles un proceso que, como dije, duró entre 8, 9 años, e incluso los 8 o 9 años podrían sumársele tiempo más de reflexión previa que me llega a este libro que se llama Del alarife al arquitecto, el saber hacer y el pensar la arquitectura. Es un trabajo muy largo, 8 años no son cualquier cosa, de investigación, más de casi 2 años de escritura permanente, no eventual sino permanente. Pero ¿qué es lo que interesa? Lo que hay detrás para llegar al libro en el proceso de producción, pero sobre todo no en el proceso de producción editorial, sino la reflexión necesaria que hay que tener para poder plasmar esas ideas en una serie de capítulos, unos capítulos básicos que
Simplemente les haré una síntesis, no les voy a contar todo lo del libro. Un primer elemento que es necesario es ¿qué quiero escribir y por qué lo quiero escribir? ¿Cierto? Entonces, el primer elemento que siempre, y ustedes ven que hay una periodización que dice 1847 y 1936. Ustedes están estudiando en la Universidad Nacional de Colombia. Y cuando se habla de la arquitectura como disciplina, siempre se dice la arquitectura y sobre todo el título de arquitecto surge en Colombia con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá en el año 36, que es cuando comienzan los primeros estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Y ese fue el sofisma que se mantuvo durante mucho tiempo, y cuando ustedes miran y leen libros de historia de la arquitectura, siempre la profesión del arquitecto arranca en 1936. Y antes, lo que se narran los libros, y todavía lo pueden leer, dicen, antes de 1936, en Colombia no habían arquitectos formados, eran arquitectos autodidactas, empíricos, pero los que no se iban y estudiaban Europa y en Estados Unidos, o eran arquitectos extranjeros que venían a Colombia. Es decir, que no había absolutamente nada, y normalmente también había otro problema. No solo no había enseñanza en la arquitectura, sino que decían que la mayoría de gente que construía eran maestros de obra, no solo autodidactas, sino empíricos, y que no había una reflexión teórica alrededor de la arquitectura. Todo era una vil copia, se hacía y no se pensaba, no se reflexionaba y no había teoría. Para mí eso era muy difícil aprenderlo y entenderlo, y entonces me fui hacia atrás para preguntar, entonces, ¿quiénes construían? ¿Cómo construían? ¿Dónde se formaban? Y cuál era la característica de esa formación, para poder entender al final que mucho de lo que se había dicho era mentira, o era una falacia, o simplemente era el disfraz un poco presuntuoso de la misma Universidad Nacional y de los arquitectos recién graduados que no querían reconocer otros procesos alternativos antes de la formalización de la arquitectura. De hecho, cuando comencé a indagar sobre el alarife, nadie hablaba del alarife. Ahora ya hay hasta revista que se llama Alarife, se ha rescatado mucho el término el alarife. Entonces, la idea mía, al hablar de eso, es cómo alarife es un nombre árabe. Ustedes saben que nosotros en general utilizamos en el cotidiano, en el lenguaje, muchas palabras de origen árabe que se incorporaron por esa heredad hispano-musulmana, hispano-árabe en la Andalucía, el andaluz. Por ejemplo, ¿qué palabras se les viene a la cabeza que ustedes utilizan cotidianamente y que es de origen árabe? ¿Ah? Almohada, el prefijo almohada. ¿Cuál otra? No, azúcar no. Ajá. Hojaldra, por ejemplo. Ojalá, sí, esa también. Pero hay muchas más que utilizamos cotidianamente y no nos damos cuenta, y es ese simiente árabe. Uno de ellos es el alarife, que viene, hay un libro muy bello que se llama El alarife de Tombuctú, que nos habla de ese imperio africano central y los alarifes cómo migraron por ese camino desde Malí, la actual África Occidental, pasaron por Gibraltar y llegaron a Granada, a ese momento hispano-musulmán que he mencionado. Y de ese momento hispano-musulmán llegan a la Nueva Granada, donde se instalan y comienzan a construir los grandes alarifes. De hecho, Medellín está cumpliendo 350 años de su erección en Villa, y quien hizo la traza fundacional fue el alarife Agustín de Patiño. Entonces, lo que quiero reseñar con el paso del alarife al arquitecto es cómo transitó de esa visión empírica, autodidacta,
a una formación profesional autónoma. Y hablo el saber hacer y el pensar, porque no solo era la práctica, sino la reflexión que conlleva la práctica. No existe ninguna práctica sin una reflexión previa. Y ese proceso me llevó a plantear 4 capítulos, que hay unos antecedentes investigativos, una emergencia y visibilización de la arquitectura, un educar el buen gusto, que es la popularización de la arquitectura entre el discurso escrito y gráfico, y cómo se hizo la transmisión del conocimiento arquitectónico, cómo se enseñó la arquitectura, porque la arquitectura se enseñó mucho antes de que fuera una profesión autónoma, una disciplina conocida. Entonces yo quiero, y me pueden interrumpir, y si quieren aclarar alguna cosa que estoy señalando, yo no quiero hablar de todo este desarrollo, sino de los aspectos, algunos aspectos relevantes. Uno primero es esos antecedentes investigativos, como en los arquitectos, pero también los ingenieros y los historiadores se preguntaron por la ciudad previa a la que ellos vivieron. Por ejemplo, este trabajo de Alfredo Ortega Díaz, que es bogotano, es un ingeniero bogotano, comenzó a preguntarse por ese pasado colonial. Uno de los primeros elementos, aquí cuando se habla del pasado, siempre se apuntó al origen colonial de la ciudad. De hecho, la ciudad es colonial. Las preguntas por las arquitecturas indígenas, por las arquitecturas de las comunidades negras, son muy tardías, pero el primer elemento es fundamental, fue lo colonial. Y la pregunta sobre la ciudad capital, que comienzan a reflexionar y a crear, digamos, lo que llamamos una genealogía del pensamiento arquitectónico de diferente orden. Y quiero señalar esto, yo no sé por qué, se mueve esa aquí en la pantalla, yo estoy mirando la otra pantalla y esa se queda estática, listo. José, gracias. Entonces, 2 elementos que son fundamentales. Un libro que es clásico ya, entre comillas clásico, el de Silvia Arango, que yo me supongo que ya todos lo conocen, o al menos algunos, ya vi unos que sí, otros que no, pero el libro de Silvia Arango es fundamental porque es el gran libro que hace toda la lectura del país y su arquitectura, ¿cierto? Entonces, historia de la arquitectura en Colombia. ¿Qué es lo valioso del trabajo de Silvia? No solo que fue pionero, porque mira desde una visión amplia en todo el país, por las ciudades principales, pero lamentablemente cae en el desconocimiento de los procesos previos y en los prejuicios que he señalado de la formación profesional arquitectónica. Y el otro lado, un libro pionero, el de Carlos Martínez, de la arquitectura en Colombia, que inaugura un poco en la época de Le Corbusier, cuando entra Le Corbusier a Colombia con mucha fuerza, en los años 40 y 50, en la revista Proa, van a un pasado colonial, pero reconocen en ese pasado colonial una identidad, pero desconocen los procesos anteriores. Por ejemplo, invisibilizan el proceso del siglo XIX y principios del siglo XX, y saltan de lo colonial a lo moderno, diciendo casi que en una metáfora que pasamos del caballo o del burro a el avión, como que con un gran vacío histórico entre 1846 y 1945, y se replantean o se plantean mejor que ese pasado colonial de austeridad, de asepsia, encalado, blanco, se semejaba mucho a ese planteamiento lecorbusiano de las paredes limpias, de esos principios arquitectónicos. Estos son los textos claves de ese proceso en los últimos años. Pero eso no quita que con antelación hayan existido una serie de trabajos que, como he señalado, están más centrados por historiadores
a toda esa idea que incluso todavía las enseñan a ustedes, cuando les hablan del barroco, del renacimiento, de estas arquitecturas producidas en Europa, y trasladan las categorías de estudiadas para Europa y las aplican en Colombia en una tradición de lectura que hacen estos autores como Carlos Arbeláez Camacho y Mario Buchazo, que es el que señalé ahora, pero sobre todo, estoy perdido, pero sobre todo, varios arquitectos de origen español como Santiago Sebastián. Vamos a ver ahora que ese origen genealógico del pensamiento alrededor de esas arquitecturas son muy eurocéntricos y que definen una manera interpretativa un poco sesgada y a veces desligada de nuestras realidades colombianas, pero de todas maneras son obras que son fundamentales para el entendimiento de la historia en Colombia. Y hay otros libros más contemporáneos sobre el arquitecto y la nacionalidad, el aspecto de la arquitectura contemporánea en Colombia, que los miré para poder entender cómo reconocían o desconocían ese proceso formativo previo. En todos hay un vacío entre 1846 y 1936, básicamente. Germán Telles trabaja todo el tema de la arquitectura y el urbanismo en la época republicana que llaman, y afortunadamente lo llama época republicana y no como se señala todavía en las facultades de arquitectura estilo republicano, que eso no existe, que es una ficción. Entonces Germán Telles en el Manual de Historia de Colombia hace un amplio panorama, pero igual que todos los anteriores, pese a que estudia los ejemplos arquitectónicos, siempre sataniza a los maestros de obra, desconoce los alarifes, desconocen los procesos formativos y demás. Y entramos a estas lecturas de arquitecturas regionales, que es un proceso más tardío, como los que encabeza el profesor Darío Ruiz Gómez, profesor jubilado de acá, que hizo varios trabajos alrededor de puertas, ventanas, arquitectura regional antioqueña, etcétera, pero cuyo trabajo sobre arquitecturas regionales, sobre la colonización antioqueña, inició un profesor que se llama Fernando Orozco Martínez, del cual pueden leer en la unidad de documentación de la Escuela del Hábitat algunos trabajos. Pero me interesaba no solo lo que produjeron, cómo se produjeron y qué analizaron al interior de estos libros de esos autores que estoy señalando, sino las estructuras interpretativas de carácter teórico. He puesto 3 que me parecen que son importantes, que tal vez ustedes desconocen, tal vez ninguno lo han visto, pero mi intención no es abrumarlos con una erudición de este tipo, sino señalar algo. Por ejemplo, como Diego Angulo Iñiguez, ustedes vieron ahora que mencioné Santiago Sebastián, Mario Buchazo, Carlos Arbeláez Camacho, etcétera, etcétera. Diego Angulo Iñiguez hizo, la mayoría de estos fueron historiadores del arte cuando la arquitectura se consideraba parte de las artes, y por lo cual las categorías de análisis son desde la historia del arte. Y como son desde la historia del arte, se hicieron todas esas periodizaciones del gótico, el barroco, el rococó, etcétera, y se trasladaron a la arquitectura o se incorporaron en el análisis arquitectónico. Eso es lo que se llamaba la escuela del puro formalismo vienés, donde Angulo Iñiguez estudió. Cuando Angulo Iñiguez estudia en Viena y se vuelve a España, hace un primer trabajo sobre arquitectura en Latinoamérica, ni siquiera Latinoamérica, en Iberoamérica, siguiendo la idea de España, la Hispania, etcétera, y ahí trabajan varios de estos que van a ser sus alumnos, como Mario Buchazo. Mario Buchazo es argentino, y ese mismo Mario Buchazo y Santiago Sebastián, que fueron alumnos de Angulo Iñiguez, vienen y trabajan en Colombia. Y ellos fueron, fundamentalmente Buchazo, fueron profesores de Carlos Arbeláez Camacho, que fue el que vimos ahora señalado y que trabajó
en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde todavía existe una revista que se llama Apuntes, y esa es la genealogía del pensamiento del puro visualismo, es decir, de los estudios de la arquitectura desde la taxonomía, es decir, la forma externa, la planta y una descripción básica. Eso es lo que ha dominado. Autores como Jacob Burckhardt hacen el enfoque no solo de estudiar la forma, sino la cultura que da lugar a la forma. Entonces, por eso me interesa más esta relación entre las historias formales y las historias culturales, y por eso hablo de historia cultural de la arquitectura, que da más cuenta no solo de la pura forma visual externa, sino la razón por qué la forma se da y qué sectores lo definen y lo categorizan. Y señalo el enfoque del materialismo histórico. Esto pues es el espíritu de la época del Zeitgeist alemán, que señala que hay un espíritu de la época, y por eso nosotros hablamos del espíritu barroco, el espíritu renacentista, etc. Y desde el materialismo histórico, que es lo que hace Jacques April en Colombia, con todos sus trabajos sobre la ciudad colombiana, muy crítico desde el marxismo, a veces demasiado ortodoxo, pero que airea y le da una lectura de que nada es posible, ni la arquitectura, ni la ciudad, sin las relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir eso de hablar de relaciones sociales de producción? Que suena a una de esas frases de cajón, es decir, si no entendemos cómo una sociedad interviene su paisaje a través de las actividades productivas, de las tecnologías asociadas, no entendemos su materialidad. Entonces es muy importante este proceso y ese cambio de percepción, y así van surgiendo unas nuevas lecturas como las que hace Carlos Niño Murcia en Arquitectura de Estado, o la que hacen autores como Pacho Ramírez, Francisco Ramírez en la Universidad del Valle y Jaime Gutiérrez y Rodrigo Uribe, para preguntarse sobre nuestras sociedades y las arquitecturas neocoloniales. Pero yo introduzco, para poder escribir y mirar los archivos, introduzco unas nuevas formas teóricas. Peter Burke en Formas de Historia Cultural, o Michel Foucault, El orden del discurso, o Chartier, El orden de los libros, y ahora lo mostraré por qué son importantes estos para poder mirar la información que hay detrás. Por eso yo digo, o les he dicho desde el principio, si uno no piensa primero, previamente, sin entrar al antes de entrar al archivo, usted no sabe qué va a encontrar en el archivo. Si yo ya tengo claro de la manera de interpretar, me meto a un archivo, interpreto ese archivo y lo vuelvo documento. Entonces, cuando hablo de formas de historia cultural, la arquitectura es una parte de la cultura, pero la historia de la arquitectura no es una historia cultural de la arquitectura, sino de las formas. Aquí planteo precisamente esa historia cultural. El orden del discurso es porque todo lo que nosotros manejamos, por ejemplo, cuando ustedes leen teoría de la arquitectura, es un discurso. Cómo construimos esos discursos y desde qué orden discursivo desarrollamos la teoría en la arquitectura. Y en el de los libros hay dos aspectos que son fundamentales. Como muchos de esos maestros de obra o arquitectos autodidactas, como su nombre lo indica, fueron autodidactas, aprendieron en libros. El libro circuló, pero no es suficiente tener el libro, porque yo puedo tener una biblioteca de decoración, y de hecho hay muchos todavía que diseñan bibliotecas con lomos que le salgan al color de la pared y al cuadro, pero no los leen. Entonces hay una historia del libro, que es cómo circula el libro, cómo fue su tipografía, su imprenta, su edición, el autor, etcétera, y cómo llega a América. Pero otra cosa es, Chartier nos los enseña, es la recepción del libro, y es la historia de la lectura, cómo se lee, dónde se lee, por qué se lee, quién lo lee, de qué manera lo lee y cómo se incorpora ese discurso, y eso nos permite ver cómo fueron las influencias de formas de pensar de la arquitectura que nunca pensamos que fueran determinantes para nuestra sociedad antes de 1936. Y otro elemento que es fundamental es sobre la institución. Normalmente pensamos que la arquitectura como disciplina
formativa inicia con la facultad, es porque es una institución formal reconocida por el Estado que da el título. Pero hay otras instituciones que también reconocieron quienes hacían el construir. Por ejemplo, en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, los gremios. Los gremios eran instituciones de reconocimientos de acciones. ¿Qué eran los gremios? Por ejemplo, los joyeros, los plateros, los alarifes, eran obligados a agremiarse. Y ellos tenían una formación jerárquica porque había un maestro mayor y cada año presentaban exámenes para poder darles la posibilidad de construir. Incluso cuando terminaban el examen, le decían, usted ni para picar piedra, usted puede construir una casa de un solo piso, usted una casa de piso con claustro, usted puede construir hasta casas de 2 pisos con claustro. Es decir, habilitaban sus habilidades y se reconocían públicamente, y por eso era una institución reconocida públicamente. Entonces, no solo es la universidad la que tituló, entre comillas, el que reconoció, sino que hubo otras formas de reconocimiento público, de saberes, discursos y de los sujetos que eran dueños de los saberes y discursos. Ahora reconocemos la universidad, pero en Silicon Valley no comenzaron a decir que no era necesario ir a la universidad para ser genio, ganar plata, y ahora llegaron a la presidencia de la República y estamos cagados como estamos por estos tipos de genios que no fueron y no se formaron humanísticamente, sino están dedicados, o como dice Trump, le están besando el culo a Trump, pero ahora nos haremos mucho más ricos porque piensan desde esa lógica del Silicon Valley. Y entonces estas nuevas formas, esas viejas formas institucionales nos llevan a hablar de estos antecedentes investigativos. ¿Cómo vamos de tiempo? No, va a pasar estas periodizaciones. Bueno, entonces un primer elemento es el alarife, que como señalé en este, que es el diccionario de Nebrija, este diccionario nos mostraba cómo se definía el alarife en su momento. José, no tiene… No. Pero en esto, pero aquí en esto. No, bueno. No ilumina, pero sí señala. Entonces, el alarife es el antecedente más importante de ese proceso. ¿Qué me interesó mucho al analizar? Esta es una figura que debería ser emblemática en Colombia. José Ramón Peña es desconocido, ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de historia de la arquitectura en Colombia y no aparece. Pero José Ramón Peña fue el último alarife y el primer arquitecto. Fue a la vez alarife y arquitecto. Esa es la transición cuando mueren los últimos miembros de los gremios convertidos en artesanos. Y los gremios artesanales definidos fundamentalmente a partir del gobierno de José Hilario López. Ustedes a veces se maman mucho de decir, cuando les hablan de gobiernos, de historia política, etcétera, pero es necesario para poder entender cómo emergen el sistema gremial, son disueltos en el Estado-Nación y comienzan a aparecer los artesanos que llegan. La única vez que los artesanos llegaron al poder fue en el gobierno de Melo, ¿no?, a mediados del siglo XIX, y después fueron defenestrados y mandados al ostracismo. Entonces los políticos ordenan, con los artesanos nada, pero comienzan a organizarse en talleres, y José Ramón Peña descubre a este personaje que muere en los años 70, que fue el último alarife y uno de los primeros arquitectos, y ahora les mostraré dónde. Y Mariano Santamaría, graduado en Alemania, que viene y trabaja la arquitectura. Pero para visibilizar todo eso que se pensaba, se reflexionaba alrededor de la arquitectura, hay que hacer muchos trabajos de ese orden genealógico que le señalé en el pensamiento de Foucault. Y uno de los elementos que me pareció más interesante fueron las exposiciones nacionales, industriales, agrícolas y artísticas. Ustedes, supongo que en Historia de la Arquitectura les enseñaron
la Exposición Universal de 1851 en Londres, donde Joseph Paxton hizo el diseño, que era un jardinero, hizo ese gran invernadero de hierro y vidrio, que es la gran renovación arquitectónica. Fue un jardinero, no un arquitecto, que renovó esa arquitectura rápida que le dieron 6 meses para construir. Ese modelo de las exposiciones universales fueron tomadas de las exposiciones nacionales francesas. Esa combinación de mostrar civilización y progreso planteada tanto en las exposiciones nacionales francesas con la exposición universal fue traída también a Colombia para hablar del espíritu civilizador de progreso de la sociedad. Y en el trabajo de archivo pude reconocer que no solo era 1, 2 o 3, sino que encontré esta cantidad de exposiciones entre en los años entre 1839 y 1938. La mayor parte se concentran en el siglo XX, pero no quiere decir que no existieron en el siglo XIX, iniciando en este periodo que fue tan importante en los 40. Iniciaron en Bogotá, pero después se fueron a las regiones, Medellín, Barranquilla, Cali, etcétera, donde cada región, a medida que iba cambiando, iba generando esas posibilidades técnicas y demás, aún en medio de las guerras. Yo lo hice una distinción a partir de las tantas guerras civiles que hubo en el siglo XIX y nos muestran ese tema. ¿Por qué eran tan importantes las exposiciones? Hay muchos casos. Por ejemplo, en las exposiciones de mediados del siglo XIX hubo concurso de maquetas. Entonces los artesanos participaban con maquetas, proyectos ilusorios y de todo. O como la exposición del Centenario, que es la más conocida, porque este templete todavía está restaurado, que fue diseñado por Arturo Jaramillo, y este es el de máquinas y este es el de la luz, que es la primera utilización del concreto armado en Colombia, donde ya había la fábrica de Cementos Amper, etc. Entonces las exposiciones, como Joseph Paxton mostró las bondades del vidrio y el acero en Londres, que incluso se convirtió en una escuela de ingeniería y arquitectura. Enrique Olarte, el diseñador del ferrocarril de Antioquia, de la estación, hizo un curso de verano, no como dicen en las geografías, que estudió en la Escuela de Bellas Artes de París. Él fue a Londres y hizo un curso de verano en la escuela de Paxton. Jaramillo instaura una nueva modelo. Entonces las exposiciones, así como Paxton y su gran despliegue técnico de invernadero, se convierte en paradigma de la arquitectura. La exposición de Bogotá, con su eclecticismo, con su historicismo y su materialidad, instaura nuevos paradigmas arquitectónicos. Entonces no solo fue que lo construyeron, sino que lo debatieron en la ciudad. Y entonces aparece en la prensa y en las revistas qué se hizo, cómo se hizo, porque hay un elemento egipcio, porque hay un elemento de estas ecléctico, como el Petit Trianon, el pequeño Trianon, versallesco, en ese parque del Centenario de Bogotá, que irradia un discurso, irradia una práctica y una materialidad y una técnica sobre la sociedad. Voy a poner otro ejemplo, saltando sobre todas esas exposiciones, la exposición que se hace en 1923 en Medellín, que se hizo en las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl. Miren lo que hay ahí, un concurso de arquitectura y arquitectura higiénica, en donde participan, si se supone que no habían arquitectos, entonces ¿quién carajos participó? Se supone que no habían arquitectos. Y hacen un concurso de arquitectura higiénica, y los jurados son el belga Agustín Gobaert, el diseñador del Palacio de la Cultura de la antigua gobernación, Eduardo Uribe Villa y Antonio J. Álvarez, que era un ingeniero de la Escuela de Minas, y muestran cómo hay una primera clase que era buscando cocinas económicas, que se declaró desierta, pero el segundo, estudio modelos de albañales o excusados inodoros. Estábamos en la Gabriel,
trabaja el tema de la nueva habitación del cuarto de baño. Mire Gerardo Abril, cómo hay una discusión ya sobre ese tema de un cuarto específico para las condiciones. Y habían otros que hice, por ejemplo, el modelo, no sé si lo traje aquí, no lo traje, que ganó el concurso Martín Rodríguez sobre un modelo de barrio obrero. La preocupación por la vivienda obrera ya estamos hablando de 1923. Y en cada uno de estos concursos, en el otro del barrio obrero, participaron 8 oficinas o arquitectos, oficinas de arquitectura o arquitectos en ese concurso. Otro elemento, aparte de las exposiciones, pues las exposiciones eran importantes porque iba mucha gente, iba a ver los materiales, las innovaciones, las nuevas estéticas, que recrean los imaginarios, los potencia, etc. Pero hay otro que cómo se educaba el buen gusto y cómo se popularizaba la arquitectura entre lo que yo llamo el discurso escrito y el discurso gráfico. Por decir algo, este es en Panamá, pero Panamá era Colombia. Entonces no podemos cercenar a Colombia, porque en Panamá llegaban ingenieros, arquitectos, gente que innovaba con materiales. De hecho, la misma construcción del canal de Panamá fue una innovación material y tecnológica. Arvin, uno de los ingenieros que trabajó en Panamá, fue el autor de varios de los edificios de Barranquilla a finales del siglo XIX, norteamericano, el edificio de la aduana, el Banco de Angón, etcétera, etcétera, lo que nos muestra la introducción y la relación entre Panamá y la costa. Y aquí hay toda una serie de discursos que van señalando que estas empresas que se van ofertando, y este es el proyecto de Thomas Reed para la Sociedad Filarmónica de Bogotá, cuyos grabados de los planos aparecían en las revistas que se publicaban como anexos. Acordémonos que por el tipo de impresión que había en esa época, tú no podías meter como los periódicos ahora la fotografía dentro del texto, o como cuando lo mete uno en Word, mete la fotografía. Allá había que imprimir el texto y anexo el grabado para poder ponerlo a circular. ¿Qué quiero señalar con esto? Hubo una circulación. Los periódicos fueron fundamentales en la educación de mucha parte de la población. Hay trabajos que muestran que por una suscripción de un periódico en Bogotá habían al menos entre 8 y 24 lectores. No solo porque en el recorrido de Bogotá a los pueblos donde habían suscriptores lo leían en cada estación, gorreaban prensa, sino que cuando el que llegaba al dueño se lo prestaba a otros, y entonces la ampliación de esa idea de Chartier de la lectura se amplifica. Lo mismo sucedía con la parte gráfica. Mucho de lo que ha ocurrido, y se critica que se copiaban los modelos sin reflexión. Por eso dicen, no, mucha gente copiaba el edificio tal a partir de un cromo o de una foto, etcétera, etcétera. Eso ocurría. Pero hay cosas todavía mucho más interesantes, como lo demuestro en la construcción de la cúpula de la iglesia de la Candelaria. Cómo los artesanos debatieron, yo logré identificar uno a uno estas hojas volantes. Las hojas volantes fue un medio de circulación masiva en ciudades como Medellín, donde habían imprentas, y había una discusión entre un autodidacta de origen alemán, que es Enrique Hosler, y los artesanos locales que les dijeron que no sabían construir. Y ellos dijeron, nosotros sí sabemos construir. El que no sabe construir es ese arquitecto, y lo ponían en la tipografía, el arquitecto invertido, para con la tipografía burlarse de él porque no era arquitecto. Entonces, ese juego entre semántico, del debate teórico, entonces los maestros artesanos decían, nosotros no hemos estudiado, pero hemos leído. Dice el ingeniero de París tales aspectos, y comienzan a enunciar la teoría que habían aprendido en los libros. Y dice, ojo, lo que diseña este señor arquitecto invertido ya está mandado a recoger porque dicen los teóricos tal. ¿Qué está diciendo?
que esos artesanos, primero, no eran analfabetas, segundo, que leían, tercero, que les llegaban libros y que los libros no eran tan atrasados, era una tratadística arquitectónica y que había una formación teórica y empírica, porque decían, hemos calculado la cúpula con una capacidad de soporte que supera las normas de París, 2, 3 y 4 veces para que no se vaya a caer. Entonces, en todo este proceso logro recoger las hojas volantes y ver que hay una circulación de ideas, un debate público alrededor de la arquitectura, porque era una obra tan trascendental, la cúpula, que todo el mundo quería estar cerca de eso. Y los artesanos lo que hicieron fue socializar el debate, volverlo público y pusieron a circular ideas sobre arquitectura. Entonces, ¿cómo le dicen a uno que aquí no hubo teoría de la arquitectura? Entonces, este es un trabajo de archivo dispendioso, por eso la demora en 8 años en el trabajo, porque es un proceso de hacer una arqueología del documento. ¿Y cómo circulaban discursos alrededor de la arquitectura? Por ejemplo, que es un trabajo, un texto sobre arquitectura, fue publicado en Bogotá, después circuló en Medellín, donde no está hablando de que no solo era la autarquía bogotana o la autarquía de Medellín o de Cali o Barranquilla, sino que iban circulando en el país una serie de ideas. O el discurso a partir de las imágenes, cuando comienza a hacer los impresos ilustrados. Las primeras ilustraciones, por ejemplo, el Montañés de Medellín, este famoso texto de Francisco Antonio Cano, frente a la Catedral de Medellín, cuando Carré hace el proyecto y él hace un análisis de ese proyecto neorrománico y es toda una tratadística teórica y de conocimientos alrededor de la arquitectura de Cano, que había estudiado en París y que conocía, y entonces iba ampliando. En la revista Ilustrada, como en Bogotá Ilustrado, también hay discusiones alrededor de los proyectos urbanos, lo que nos habla de un proceso de circulación enorme. Pero ¿quiénes eran esas personas que no solo discutían y construían? Hay un momento de quiebre que mata a toda esta gente que venía desde el Alarife, y es cuando la ley de reglamentación de la ingeniería civil se aprueba en el Congreso. Los estudiantes se han manifestado desde que son estudiantes. Ustedes saben que la primera huelga en la Escuela de Minas le costó el puesto a Antonio J. Duque, que es uno de los primeros arquitectos nuestros, y lo expulsaron de la Escuela de Minas porque le hizo una huelga al profesor de química y lo echaron en 1890 y pico. Es decir, que eso no es nuevo. Y esta es la manifestación en Bogotá, al frente del Ministerio de Obras Públicas, claro, pues que no eran capuchos, no eran capuchos como ahora, esos capuchos gordos que tiran bombas y que se disfrazan con una estética horrible. Entonces, con sombreros, en donde hay una manifestación y ustedes ven todo el discurso de satanización de lo que existía previamente. ¿Usted confiaría la dirección de este edificio a un albañil? No, hay que entregárselo a un profesional. Reglamenten la profesión y aparece este hermoso trabajo de Enrique de Obregón, de Ricardo Rendón, el caricaturista de Río Negro que se suicidó en Bogotá, pero que dejó una maravillosa obra y que le ilustra lo que va a ser como el logo, la imagen más bien que el logo, la imagen de la Sociedad de Arquitectos de Medellín, que fue mucho antes que la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Simplemente señalo esto para mostrar que en ese momento es el punto de quiebre. Se desconoció lo que había antes y se obligó a que se legalizaran todas las acciones. En un trabajo de lectura de los títulos reconocidos, después de la ley de 1937, logré localizar la cantidad de gente que ya existía y que le reconocieron los títulos por esa ley. Mírenlo, desde los 334 maestros de obra
a los 72 arquitectos, había esta variedad de profesiones alrededor de la construcción, la arquitectura y lo urbano. Entonces no es que no existieran, sino que simplemente con la formalización de la ley de ingeniería determinan el fin de una manera de ejercer desde otras institucionalidades para formalizarlos en otro orden. Y esto nos lleva, entonces, ¿cómo se transmitió el conocimiento? Aquí hay fotos, esto es aquí en la Escuela de Bellas Artes, en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, las lecciones de arquitectura para los maestros de obra. Ustedes ven aquí a Anel Rodríguez y aquí ven los diseños que hay ahí atrás, y que les está enseñando cortes, planta y demás. Pero hago un panorama muy rápido de la formalización académica de la arquitectura en Colombia, de la formalización, ya desde las artes y oficios, ya desde la ingeniería o ya desde las bellas artes. En todos ellos se enseñó arquitectura, en diferentes cursos, de diferente manera, con diferente intensidad, más o menos de calidad, pero en todos hubo una enseñanza que llevó desde la Escuela Práctica de Arquitectura de Thomas Reed. Cuando Thomas Reed lo contratan para construir el Capitolio, que es donde inició el periodo de análisis, una de las condiciones era que tenía que tener en la construcción del Capitolio una escuela de enseñanza práctica. Y de todos los estados, acuérdense que en esa época Colombia era federal, y de todos los estados mandaban 2 alumnos, de Boyacá, del Tolima, de Antioquia, del Cauca, del Magdalena. Entonces uno se pregunta, ¿qué se hicieron los que estudiaron allá que no le hemos seguido la pista cuando regresaron a Tunja, regresaron a Popayán, regresaron a Medellín, fueron a Cartagena y demás en esa escuela? Lo que pasa es que no los hemos investigado, pero allá les enseñaron y ellos replicaron en sus ciudades de origen lo que aprendieron en Bogotá construyendo. Entonces hay un proceso de difusión. El Colegio Militar, por ejemplo, de 1857. Yo supongo que muchos han leído las obras de... no creo que lo hayan leído. De pronto lo han oído mencionar a Jorge Isaacs, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tuvieron unas formas, no es Isaacs, este autor bogotano famoso, Rafael Pombo. Han oído los cuentos de Rafael Pombo, ¿cómo es que llaman? Las fábulas de Pombo, que son muy conocidas. Pues Pombo estudió en el Colegio Militar, y uno de los textos más eruditos de la discusión sobre la reforma del proyecto de Thomas Reed del Capitolio lo hace Pombo cuando llega Pietro Cantini a Bogotá y defiende el proyecto original de Reed para que no sea reformado, y publica un tratado que discute y genera un debate público, otro elemento de difusión, porque él se formó en el Colegio de Arquitectos. La Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional tenía el curso de arquitectura y utilizaban una tratadística que era formación de arquitectura para ingenieros, que era un curso de un año, en 2 semestres, y habían unos tratadistas que ellos aplicaban. Bueno, o la Academia de Dibujo y Pintura, que inicia y que también se enseña arquitectura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Bellas Artes, que la sección de arquitectura y sección de ornamentación daban el título en maestro en arquitectura o maestro en ornamentación. Entonces esas titulaciones existieron y fueron otorgadas en ese proceso. Por eso, al hacer una genealogía, vemos que la arquitectura, cuando llega a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, es la autonomización de la arquitectura en su formalización académica, pero hay una genealogía previa que nos lleva desde las bellas letras, las bellas artes, las artes útiles, lo técnico práctico, el dibujo y la geometría y las matemáticas,
para ir definiendo la arquitectura, las artes y oficios y la ingeniería, formar la ingeniería arquitectura y concluir en la arquitectura. Eso es lo que hago en esa genealogía, tomando esos teóricos. Esto es una síntesis de la síntesis de la síntesis del trabajo, pero lo que quiero señalar con esto es, uno, que no podemos quedarnos con lo que nos han instituido y estatuido como verdad. Segundo, que en el proceso de búsqueda hay una orientación teórica y metodológica fundamental para lograr los nuevos, digamos, elementos de análisis que nos permita replantear la visión que tenemos de, por ejemplo, en este caso, de la formación de la arquitectura. Tercero, que el proceso formativo nuestro hasta llegar a esta autonomización fue rico, plural, diverso, lleno de personajes olvidados que no podemos mantener ese mismo silencio sobre esos grandes personajes como mostré ahora a José Domingo Peña y así otra serie de autores de obra como en el caso de Medellín de Antonio J. Duque, entre otros, que hoy no se reconocen, pero que fueron fundamentales antecedentes desde cualquiera de estas ramas. Digo matemáticas porque mucha gente piensa, ¿y qué hacen las matemáticas ahí? El Tratado de Matemáticas de Benito Bales es un tratado de arquitectura. Dentro de la arquitectura se consideraba una rama de las matemáticas y Bales y Sonnet, etcétera, hacen una tratadística. Y esa tratadística estuvo en nuestro medio circulando a partir del autodidactismo, de las librerías, etcétera, etcétera. Entonces, este es el proceso que me llevó por muchos años a escribir ese libro y sobre todo a generar una nueva perspectiva en la historia cultural de la arquitectura. Eso es lo que tengo en este momento para darle paso a los dos colegas. Vamos a hacer unas preguntas si consideran, si hay preguntas, si les interesó el tema, si no les interesó digan, hermano, yo me voy a cambiar de carrera, yo me voy a ir para minas, que allá sí son prácticos, bueno, cualquier cosa pueden decir. Y enseguida hablaremos de los dos libros de Gerardo Abril y de Fernando Telles Mosquera, que son parte de la colección de la facultad y que se derivaron de la maestría en arquitectura. Entonces, preguntas, sí. Yo tengo como dos preguntitas. Mira, el micrófono para que quede la grabación. Bueno, tengo dos preguntas. La primera sería como, además de volantes, revistas y periódicos, ¿usó algún volantes, revistas y periódicos, usó algún otro, pues como documento o fuente primaria dentro de la investigación? Esa sería una. Y la segunda, pues sería como, ¿en qué archivos? Pues, ¿en qué archivos fue que encontró esa información? Si fueron personales o qué. Gracias. Bueno, son muchas más fuentes, ¿no es cierto? En primer orden, pues es la prensa, porque la prensa fue el medio incluso de alfabetización del país en el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, mucha prensa de muchas ciudades. Este fue un trabajo que me llevó a hacer archivo, fuentes primarias en Bogotá, Cali, Ibagué, Cartagena, Medellín. Y esos archivos, por ejemplo, en Bogotá, no solo fue la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Bogotá, sino también el de comunidades religiosas, porque muchos sacerdotes fueron fundamentales allí, no solo por su ejercicio, sino por su enseñanza. Por ejemplo, uno que es muy importante en Medellín, Buscaglioni, los salesianos tuvieron taller de arquitectura. Y como tuvieron taller de arquitectura, tuvieron formación a quienes estaban en la comunidad y ellos produjeron documentación que fue muy fundamental, ¿cierto? Entonces ahí esas fuentes primarias fueron muy importantes.
Trabajé mucho en el Archivo Central de la Universidad Nacional, porque en el Archivo Central de la Universidad Nacional estaban los antecedentes de la Escuela de Bellas Artes. Entonces pude mirar a los maestros de ornamentación, tanto ahí en el Archivo Central de la Universidad Nacional como en el Archivo General de la Nación. Y ahí pude obtener los formatos de titulación que desmentía que no habían títulos antes de arquitecto, que en unos casos eran ingenieros arquitectos y en otro caso maestros arquitectos o maestros ornamentados. Y eso los encontré en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Central de la Antioquia. Pero también hay una fuente que lastimosamente ha sido muy azotada por el olvido, porque las familias se cansan de los grandes arquitectos cuando se mueren y creen que todo es basura y lo botan. O no lo cuidaron si estuvieron en bodega y cuando llega uno, es que el sótano se nos inundó. O esto lo acabamos de regalar. Pero aún así logré acceder a archivos de algo, por ejemplo, el archivo de Alberto Manrique Martín de Bogotá fue muy importante. Porque Alberto Manrique Martín, todavía la familia guardaba el archivo y pude hacer consulta. En Medellín, el Archivo Histórico de Antioquia y el Archivo Histórico de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto y la Sala Antioquia de la Universidad de Antioquia fueron importantes para el trabajo. Entonces hubo una multiplicidad que no solo iba de las revistas, los periódicos y las hojas volantes. Por ejemplo, las hojas volantes las encontré en el Archivo Histórico de Antioquia. Pero además de eso que estoy señalando, las fuentes primarias, tanto en los archivos generales como en las familias de los descendientes de los arquitectos, fueron un gran aporte. Vos estás hablando de la enseñanza y reproducción de los discursos arquitectónicos. Pues y muchas veces esos ingenieros o arquitectos de los que hablabas eran de familias pudientes. No sé cómo pudiste identificar como el asunto de clase también ahí como en la transmisión de los discursos arquitectónicos, si era posible vos venir como de una clase popular y ser arquitecto o te tocaba como quedarte de maestro de obra. Sí, es muy interesante porque se piensa eso. Precisamente quienes se van a Europa eran los miembros de la élite, pero los que estudian aquí son del pueblo. Es más, hay una genealogía más interesante. Yo puedo identificar cómo familias que venían de los gremios de artesanos del siglo XVIII continuaron en la tradición del taller y después ascendieron a la profesión. Ejemplo, los Rodríguez. Nel Rodríguez es la culminación. Ellos no son de élite, ellos venían, era de abajo, del taller. Ellos eran picapedreros, ellos hacían lápidas en el cementerio y ellos comienzan a indagar sobre la estética a partir de la fotografía y De hecho, cuando hicimos un trabajo con Juan Camilo Escobar posteriormente sobre H.I.M. Rodríguez, que nosotros lo tenemos como una oficina de arquitectura, y el gran arquitecto, el gran fotógrafo es Melitón Rodríguez. ¿Sí o no? Pero Melitón fue alumno de Horacio Marino, que Horacio Marino fue el fotógrafo inicial, y un día dijo, no quiero seguir en la fotografía, ya se la entrego a usted, yo me dedico a la arquitectura. Pero las primeras fotografías no son de Melitón, son de Horacio Marino. Hay más o menos 8.000 fotografías identificadas que pertenecen realmente a Horacio Marino Rodríguez en su época, de pasar de hacer lápidas a ser fotógrafo y después de ser fotógrafo a ser arquitecto. Y ese es un tema que es más interesante que no dije ahora, las bibliotecas de los arquitectos y de las familias descendientes de los arquitectos, porque pude acceder a muchos libros que fueron importantes para las teorías de la arquitectura. ¿Qué libros circularon? Y las librerías y las bibliotecas. Yo logré hacer el inventario de las bibliotecas de muchas de esas familias, la de Horacio Marino Rodríguez, la de Alberto Manrique Martín, la biblioteca de SEA, qué números de ejemplares de arquitectura comenzaron a entrar y cómo circula. Aquí existieron las bibliotecas populares, donde los artesanos iban a leer arquitectura.
Entonces no era un desierto lo que existía, y entonces emergen, entonces esa secuencialidad que viene desde el siglo XVIII, artesano, taller, oficina, que es uno de los elementos más fundamentales. La emergencia de la oficina de arquitectura es el momento de clímax de la disciplina arquitectónica antes de la autonomía de la enseñanza de la arquitectura. Cuando el arquitecto deja de hacer obra en obra y monta una oficina compitiendo con el odontólogo, el médico y el abogado, ya es reconocido en la ciudad. Entonces aparece en la nomenclatura la placa arquitecto al lado de un odontólogo, un médico o un abogado. Ya el arquitecto aparece en una placa urbana, ya es un reconocimiento. ¿Y eso cuándo ocurre? En 1890. Antes no, y tampoco tan tarde como se piensa. Bueno, no veo más preguntas ni interés, entonces invitamos a Gerardo Abril. A Gerardo Abril Carrascal y a Fernando Telles Mosquera, que publicaron 2 libros que son muy valiosos. Ustedes los van a ver, y hay algunos que ya lo pueden bajar. Están aquí no está el código de barras, no lo tenemos, el QR. Ahora pueden tomar el QR y tomar el libro. A mí voy a hacerle una, Fernando, discúlpeme que a mí no me pidieron esto, pero yo quiero hacer una presentación, porque son 2 excelentes libros, fascinantes. Tuve la posibilidad ya de leerlos. El de Gerardo Abril Carrascal nos habla de la nueva habitación, variaciones del cuarto de baño y determinación espacial en el siglo XX. Él hace un trabajo previo sobre la higiene y sobre la visión tanto de Gideon en la parte tecnomecánica y Vigarello en la parte social. Todo este cuento del higienismo y los junta, pero cómo eso está dentro de la arquitectura y cómo se convierte en un espacio fundamental para el proyecto arquitectónico. Y lo trabaja desde ahí, y él les contará qué fuentes trabajó, porque hay un trabajo muy interesante de archivo, no solo fotográfico, sino documental valioso. Y el trabajo de Fernando se llama Lirismo Material, expresividad en la arquitectura del Laureano Forero. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de libros sobre arquitectos son sobre arquitectos extranjeros. Govaers, Carré, Blodek, y pare de contar. Hay algunos sobre Antonio Mesa Jaramillo en la UPB, y siendo Laureano Forero egresado de aquí y diseñador de este edificio, pues ya era necesario que no fuera la autopublicación, porque ahora estamos llenos de autopublicadores, arquitectos autopublicadores. Y esta es una reflexión muy interesante, porque nos habla de cómo es su proceso formativo, tanto en Italia como en Inglaterra y en Estados Unidos, especialmente en Boston, pero cómo se inserta en la dinámica moderna, lo que llama él moderno tropical, y hace el proyecto arquitectónico desde ese geometrismo, pero sobre todo la técnica y la materialidad que define gran parte, y es una, digamos, reflexión que hace Fernando en este libro tan valioso. Tanto el cuarto de baño como la obra arquitectónica, tectónica de Laureano Forero son 2 muy buenos aportes que se hace desde la maestría de arquitectura y que se publican. Entonces ellos van a hablar de sus libros, los dejo con ellos. Buenas tardes. Bueno, nosotros que queremos aprovechar y agradecer por este espacio para dar a conocer el fruto de un trabajo que nace en ambos casos de la maestría en arquitectura, y que a través de una convocatoria de la facultad pues puede ver la luz y puede llegar como a otros escenarios a través de la editorial de la universidad. Bueno, yo soy Gerardo Abril, Fernando Telles. Nosotros les vamos a hablar de, digamos, nuestro trabajo en 3 líneas, o nos gustaría hablarlo como desde 3 aristas, aprovechando el marco de trayectoria editorial,
queremos ver primero cómo la investigación desde la maestría en arquitectura está muy como afincada en el proyecto arquitectónico, o cómo a través del proyecto arquitectónico podemos asomarnos como una ventana a preguntas y temas mucho más grandes. En el segundo, cómo el proceso editorial con la universidad pues también nos ayudó como a refinar y profundizar y a decantar también como en el tiempo el mismo trabajo de la tesis. Y finalmente esas investigaciones cómo han tenido un impacto en nuestro ejercicio profesional y nuestro ejercicio docente, cómo se pueden volver en herramientas pedagógicas también. Bueno, no sé si... Bueno, ya Gerardo hizo la introducción. Creo que va a ser muy importante porque hace no mucho tiempo nosotros estábamos allá, en la posición donde están ustedes, éramos estudiantes de esta facultad en el pregrado y después en la maestría, y creo que resulta a veces muy inspirador también tener como esa referencia cercana, no digamos de los profesores. Aquí estaba Luis, que es un baluarte pues de la facultad en todo el tema de investigación y la publicación, sino ya unos referentes un poco más cercanos que podemos ser Ger y yo en este caso. Entremos como en materia, Ger. Entonces, si quieres... Yo quisiera saber por qué apareció el trabajo de Laureano Forero, o sea, cómo llegaste como a esa pregunta, eso cómo entra en el marco de la maestría. Yo creo que todos tenemos una gran referencia de la vivencia de este edificio. Yo creo que esa es la primera puerta de entrada que tenemos a la obra de Laureano, donde la materialidad del edificio es como casi que la primera impresión que nos llevamos, un edificio en concreto, absoluto. Hay un tema de las grandes luces o estos grandes vacíos, eso cómo se logra en concreto. Yo recuerdo cuando llegué a estudiar acá, pues fue como el primer impacto. Este edificio ha cambiado significativamente desde ese momento, pero aún conserva pues como mucha de esa potencia poética que tiene la relación con la luz, el vacío, estas relaciones visuales que hay. ¿Cómo fue el acercamiento con la obra de Laureano? No sé, no conozco mucho de eso en tu caso. Bueno, en primer lugar, ese acercamiento se da porque yo, estando aquí en la facultad, en mi periodo del pregrado, mi primera experiencia laboral fue justamente en la oficina de Laureano. Yo siendo estudiante, yo estaba en octavo más o menos, octavo semestre, un profesor fallecido hace poco, Juan José Escobar, me recomendó donde Laureano como maquetista. Laureano en ese momento necesitaba ayuda para su maquetista, ni siquiera era para la maqueta, sino un apoyo para su maquetista. Tenían un encargo grande. Sí, entonces realmente él le dijo, ve, hay un muchacho acá, me recomendó, yo llegué allá finalmente, ayudé a hacer la maqueta en lo que pude y digamos eso me abrió la puerta pues a conocer la oficina y también digamos a conocer a Laureano ya propiamente. A raíz de ese contacto yo apenas me graduó recibo una llamada de allá de la oficina de él y me dijeron, ve, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Entonces yo me fui de una. Estuve allá trabajando un periodo de tiempo alrededor de 1 año y medio. Bueno, entonces ese contacto inicia por ahí. Pero ya habían claro, allá en la oficina conozco de primera mano, empiezo a hacer preguntas sobre este edificio, porque este edificio es nuestra casa, ¿no? A nosotros, a ninguna otra facultad yo creo que le sucede lo que nos sucede a nosotros con este edificio. Realmente terminamos pasando mucho tiempo aquí. O sea, gran parte de nuestro día a día ocurre en este edificio, es nuestra casa, aquí incluso uno duerme. El hecho de no hay ninguna otra facultad en la ciudad que tenga un taller propio, o sea, uno aquí es dueño del espacio del taller, el que le corresponde cada semestre. Entonces, en esa época nosotros veníamos también, así como muchos de ustedes, incluso hasta a dormir aquí, a dibujar a mano, porque pues en esa época era... las mesas calcadoras era acá, las mesas de dibujo, entonces nos tocaba venir, incluso pernoctar acá para poder hacer eso. Entonces de ahí surge como ese primer contacto y ese interés, y surgen también como las preguntas que yo hacía en la oficina. ¿Por qué esto así allá en el edificio? ¿Por qué tal cosa?
Finalmente, cuando pasan años, yo ya no trabajaba allá y decido ingresar a la maestría, se encuentra uno con una pregunta inicial en la maestría y es, bueno, ¿qué voy a hacer de tesis? ¿Cierto? Entrar y cursar y hacer los módulos y cada uno de los semestres es muy sencillo en cualquier posgrado. La pregunta clave comienza cuando uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer de tesis? ¿Qué voy a hacer de trabajo de grado? En ese momento pasó algo que justamente marcaba Luis ahorita en su comentario y era que uno piensa siempre en los arquitectos del extranjero, en los grandes maestros de la arquitectura europea e incluso estadounidense, pero yo tenía a mí de entrada me surgió como la necesidad de decir, bueno, ¿y qué tal si hacemos algo local? ¿Sí? La maestría venía sacando ya unas tesis importantes también de autores, de los grandes maestros, pero, por ejemplo, tesis como la de Luis Múnera, comenzaron a centrar la mirada en arquitectos locales, ¿sí? En el caso de Luis Múnera era Caput y Vieira. Y pues yo, cuando reviso la tesis de Luis, dije, bueno, por aquí creo que es como el punto de partida. Yo quisiera tratar de indagar o de revisar la obra de algún arquitecto colombiano y si se puede de la ciudad, de un arquitecto de Medellín, pues mejor. Allí aparece Laureano inmediatamente y dije, bueno, es aquí, inicia mi trabajo de tesis así. Ya luego, para seguir con el hilo que planteabas, Ger, la maestría empieza a poner de plano pues unos instrumentos, unos métodos y unas maneras de investigar. En el caso de la maestría en arquitectura, chicos, la maestría siempre pone el proyecto de arquitectura en el centro, ¿no? Es a partir del proyecto que se comienza como a hacer preguntas. Así ha sido pues tradicionalmente. Entonces comenzamos a revisar las obras y a tratar de que sean las obras por medio de los análisis las que cuenten una historia. Eso me llevó, digamos, a comenzar a revisar este edificio, que era el más familiar, y a medida que eso fue ocurriendo y que se hicieron estos análisis, la obra de Laureano, hay que decirlo, es una obra muy extensa. Seguramente algunos han tenido la oportunidad de ver a Laureano el semestre pasado, estuvo acá. Fue invitado con esta conmemoración de los 70 años, y Laureano todavía sigue haciendo arquitectura. Ese es el tema, ¿no? Lleva más de 60 años haciendo arquitectura. Entonces es una obra extensa, larguísima, demasiado prolífica, en donde ha abordado proyectos de diferentes tipos y pues eso hace o eso me causó, digamos, al principio como una pregunta en la investigación de, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Será que voy a revisar una obra tan extensa? O voy a centrar mi mirada como en algo específico, con la orientación de quien eran en ese momento, quienes eran mis tutores en la maestría, pues fuimos llegando a decantar y encontramos que la década del 70 era una década importante, interesante de revisar en la obra de Laureano, porque fueron los primeros 10 años en los cuales él ejerce la profesión aquí, luego de regresar de sus estudios en Europa, ¿sí? Entonces, esa obra particularmente estaba marcada por unas condiciones. Lo que vos mencionabas ahorita, Ger, este edificio es completamente en concreto y lo es el Colombo Americano, que fue el primer edificio que hizo en esa década. Lo es también, si miramos el edificio que está ahí en la portada del libro, que es Campos de Paz, la iglesia de Campos de Paz, también en ese mismo momento también él hace un par de obras adicionales. El Cerro Notibara, que eso era un restaurante, inicialmente un restaurante mirador, ahora es una especie de museo, y se le suman 2 obras más que son la otra capilla que está en el cementerio Jardín, ¿cómo se llama? El de allá del sur, se me escapa el nombre, y la gobernación de Risaralda, ¿sí? Montesacro, Jardines de Montesacro. Entonces esa serie de obras, todas hechas en esa década del 70, pues tenían esa particularidad. Por ahí comienza la pregunta de investigación, a tratar de revisar qué era lo común, ¿sí? Y eso cómo bebía, llamémoslo así, de ese aprendizaje que Laureano traía de Europa,
y cómo había, digamos, interpretado eso también a unas condiciones muy propias que son las del trópico, porque debo decirlo ahí, encontré también ese elemento transversal. Un arquitecto que se había formado en Europa, en Estados Unidos, que venía de una formación muy técnica, por así decirlo, porque cuando él se va al Politécnico de Milán vas a estudiar una especialización, más o menos era como es el título, en instalaciones técnicas. Y luego se va a Inglaterra, a la Architectural Association, a estudiar temas directamente de arquitectura en el trópico. Entonces, esta serie de edificios y su arquitectura en general, pero en esta serie de edificios conjuga muy bien como esos dos temas, esa expresividad, digamos, del brutalismo, por así decirlo, moderno que él en esa época trae, y cómo, digamos, inserta eso en el trópico, ¿sí? En la condición del trópico. Entonces, eso, para cerrar y para darte la palabra para que vos hagas también como esa misma introducción, es, digamos, cómo la maestría fue decantando ese modelo de investigación y cómo se llegaron a esas preguntas. Bueno, en mi caso el baño llegó como más de una manera intuitiva o como una pregunta más personal, digamos, en la cotidianidad. Es un espacio que me interesa por la búsqueda de la intimidad, porque es un espacio que disfruto mucho, es un lugar de encuentro con el agua. Y cuando empiezo mi ejercicio profesional, digamos, en una primera etapa muy abocado como en la vivienda multifamiliar y vivienda unifamiliar, las oficinas donde estuve trabajando, ese era como el enfoque, y aparecía siempre la pregunta por el baño de la casa, ¿cierto? ¿Cómo está resonando esto con otras espacialidades, con otras habitaciones? Y entonces en la maestría decido que ese va a ser como el tema de entrada, y mágicamente se va dando uno cuenta también que cómo enfrentarse a un pequeño dispositivo, ese pequeño espacio que a veces está debajo de una escalera, en una esquina, en el fondo, empezó a abrirme un montón de historias que tenían que ver con las culturas milenarias, con viajar a Roma, Grecia, América, y empezar a reencontrarse ahí con un tema, como lo decía Luis Fernando al principio, no estaba una serie de teóricos que casi siempre habían visto el baño como un espacio higienista, pero también como un lugar mecanicista, como que todos los avances en el siglo XX sobre este espacio tenían que ver era con el desarrollo de sanitarios, aparatos, superficies, y al empezar a observar como los objetos me iba encontrando con algunos baños que decía, esto no es una solución netamente higienista. Abrir el baño, no sé si tenemos en la mente el baño de la Ville Savoie, por ejemplo, que tiene como esta banca y está abierto y entra la luz, entra el sol, es como esto muy poco tiene que ver con una cultura higienista o solo entender el baño como el lugar donde ocurren unas funciones, sino que aquí estaba ocurriendo algo más, y a partir de ahí voy entrando como en otros lugares, aparece Norteamérica, aparece esta idea de las case study houses, la relación con la naturaleza, y bueno, se va como explotando en un universo más grande. Bueno, si podemos ir pasando como a una segunda idea, en el proceso como editorial, digamos la tesis, ella había concluido como en 3 universos básicos, como había un primer contexto de cómo había una sociedad higienista que le demandó a los arquitectos la construcción de unos baños. Y el arquitecto se enfrenta por primera vez en el siglo XX en esa idea de la planta libre, donde ubicó una cosa que está sólida, algo que no puede ser flexible, se vuelve casi como un punto en el espacio. Y la tesis investiga 4 maneras, a partir de un gran abanico voy encontrando como 4 maneras que se podrían como sintetizar, que los arquitectos fueron descubriendo, investigando, y finalmente eso como narraba una cuestión más desde la cultura, como el asunto higienista fue una excusa para explorar nuevas nociones de espacio. Entonces eso más adelante en el proceso editorial, digamos la tesis tenía como unos planos, era simplemente las plantas identificando las cosas, un montón de imágenes, pero cuando llega el proceso editorial aparece la pregunta por los derechos de las imágenes y esto cómo se va a publicar y cómo vamos a hacer con este asunto, porque pues claro, mientras era un trabajo académico pues era muy fácil coger
de las revistas, de los libros y las cosas, pero ya finalmente cuando vamos a pasar esa otra etapa, pues no se podían utilizar y la primera opción fue, bueno, quitemos las imágenes de la tesis porque no hay recursos para comprar todos esos derechos de todas esas imágenes. Y ahí sí fue como catastrófico porque pues cómo no vamos a tener las imágenes, o sea, si bien había sido uno de los logros más duros de la tesis, porque los baños, esos son espacios muy poco fotografiados, muy poco publicitados, y entonces haber rescatado esas imágenes de un montón de lugares, de archivos históricos, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces surgió la idea de, si las imágenes se reelaboran y tienen como una reinterpretación, pueden ser tomadas en cuenta como una nueva imagen. Entonces me asocié con una ilustradora que, bueno, muy amiga mía, y empezamos a debatir como qué podíamos hacer con las imágenes, que simplemente no era como, listo, vamos a dibujar una personita haciendo algo, pero ¿cómo es esa persona? ¿Cómo vamos a habitar nuevamente estas imágenes? Si bien pueden encontrar el libro por ahí, este fue el primer ensayo que hicimos y por eso se quedó como en la portada. Empezamos a debatir como, bueno, finalmente la tesis en el núcleo nos hablaba de cómo estos arquitectos en pleno siglo XX lo que hicieron fue tal vez rescatar ese espíritu del encuentro con el agua que tenían los romanos en las termas. ¿Qué pasaría si ese espíritu de los romanos vuelve a habitar estos lugares y traemos como una serie de fantasmas que van como habitando estos baños y los vemos como si fueran unos seres hechos de agua y van a ir recorriendo como estos lugares? Y así fuimos construyendo una serie de imágenes, fueron apareciendo primero unas más grandes, otras como más pequeñas, luego qué pasaría si entran varias personas, si empieza a resonar con la luz, y cuando ya vimos el conjunto nuevamente es como si hubiese aparecido otra tesis, como que redescubrimos todo lo que había pasado ahí. Y ya como que el texto pasó a un segundo plano, como que ahí ya no importaba tanto lo que estaba escrito, sino lo que las imágenes podían contar en esa nueva relectura que hicimos. También porque había pasado mucho tiempo, digamos esta tesis se sustentó hace 10 años, la convocatoria para la publicación fue hace 5 años, entonces también como que el tiempo ha permitido que se maduren otras cosas y que podamos releer el trabajo de esa otra manera. Gracias. Bueno, en el caso particular de mi tesis, digamos que estoy en otra posición porque Ger tuvo que hacer como toda esta recopilación de imágenes a partir de revistas, de libros, de otro tipo de publicaciones, mientras que en mi caso, pues yo lo que tuve que hacer fue una reconstrucción original de todos estos edificios, que como en el caso de este, pues les ha tocado vivirlo ya muy modificado. Yo que llegué acá a la universidad, aquí a esta facultad en el 2000, alcancé a conocer este edificio antes de que se taparan todos los vacíos. Los que están en talleres donde encuentran esta losa con las vigas metálicas y la lámina de steel deck, realmente esas losas no estaban allí y ocurría una cosa maravillosa, era que uno siempre podía mirar qué estaban haciendo en los salones de dibujo o desde el tercer piso, desde el cuarto mirar qué estaba pasando en algún taller. O sea, había una relación riquísima, mucho más rica de la que existe hoy. Este edificio además tiene una nobleza increíble porque ha resistido, aguanta todo. Eso nos da prueba de la contundencia arquitectónica de este edificio. Ha soportado con una dignidad tremenda cualquier cantidad de intervenciones. Pero volviendo a ese tema, entonces yo tuve que hacer reconstrucciones. Si ustedes descargan la tesis, pues el libro ahora en este caso, van a observar que la gran mayoría de gráficos son de autoría propia. Hay obviamente unos gráficos también cedidos por el autor, por Laureano, porque digamos en esta suerte de tener al autor o al objeto de estudio en este caso aquí tan cerca, pues yo pude ir a su oficina y hacer solicitud de dibujos, sobre todo dibujos hechos por él, que dan cuenta de muchos temas que son importantes para entender lo que pasa al final de la tesis, ¿cierto? Como en el desarrollo, en el cuerpo de la tesis, que es su obra, es muy importante ver qué fue lo que él observó, qué era lo que él observaba y cómo lo observaba, cómo lo retrataba. Entonces, en toda la primera parte, pues hay una
esos capítulos lo que hacen es, a través del dibujo, pero de sus dibujos, mostrarnos también qué era lo que él iba capturando, ¿cierto? Qué era lo que le interesaba y cuál era la mirada, digamos, particular que él tenía para mirar el mundo, ¿sí? A través de los viajes que hacía, porque no solamente pues, se quedaba en los sitios donde estaba estudiando, sino que él aprovechó para recorrer y documentar y aprender. Fue un aprendizaje visual, por así decirlo también. Eso se habla en la tesis. Entonces, todas estas imágenes, pues fue muy fácil que en ese proceso editorial yo obtuviera la cesión de, por así decirlo, pues de autoría de él. Y el resto de gráficos, la gran mayoría son gráficos de propio, pues hechos por el autor en este caso. Entonces eso, pues no generó ese inconveniente. Reconstruir estos edificios fue una tarea también de un aprendizaje tremendo, ¿cierto? Fue poner unos documentos también al alcance de quien revise el libro, que difícilmente podían tener porque no existen. Muchos de esos documentos originales se perdieron. Yo alcanzo también pues en los anexos a dejar algunos documentos originales, sobre todo de este edificio y de la capilla de Campos de Paz, planos firmados por Laureano, hechos a mano, que quedan ahí también como un registro editorial importante, ¿sí? Pero creo que son procesos, miren, dos procesos muy diferentes, en donde de todas maneras lo importante es encontrar un camino, ¿cierto? A mí me deja asombrado también ver cuando Ger me mostró pues cómo había cambiado su tesis con estos gráficos intervenidos. Yo dije, maravilloso, ¿cierto? O sea, fue una cosa que transformó mucho el trabajo, porque es como releer de verdad un libro diferente. O sea, uno abre y uno dice, pero no era lo que yo conocía. Esto ahora agrega como un tema de habitar que era muy difícil de percibir en fotos donde incluso no había una figura humana. Uno revisaba y la tesis de Ger en muchas de estas imágenes estaban capturando el espacio, pero no la forma de habitarlo. Y creo que eso le otorgó un valor importantísimo a su libro, porque ya transmite también como todas esas posibilidades del habitar. Bueno, podemos pasar entonces como la última arista de la conversación, que tiene que ver como con el impacto que ha tenido eso en nuestro ejercicio profesional y pedagógico, en este caso que ambos somos docentes aquí en la facultad y en otras facultades. Digamos que en mi caso, casi que la primera pesquisa, como al entrar a la maestría y formular la investigación que tenía que ver con esta pregunta de la posición del baño, ¿cierto? ¿Cómo es el baño para mi ejercicio profesional? Pues apuntó y catapultó un montón de cosas. Digamos que los clientes que llegan como a mi ejercicio profesional llegan es por esa ventana, como por el baño, como hey, bueno, yo quiero que hagamos un baño diferente, como qué vamos a proponer, cómo entra la conversación. Casi que la primera charla con un cliente tiene que ver es con esa pregunta, ¿cierto? Como dónde ponemos la taza del sanitario. Y yo creo que también me ha facilitado mucho como acercarme a las personas como a través de esa pregunta que parece muy íntima, pero paradójicamente como que derriba como las barreras que pueda tener alguien en una primera conversación, porque de plano entramos como a una conversación de la esfera de lo privado. Y desde el ejercicio más como académico ha sido muy nutritivo, porque digamos el asunto de poder cruzar o haber entendido que en ese dispositivo se concreta la teoría, el espíritu de una época y la manera como de afrontar unos proyectos, me ha llevado como a formular ciertos cursos, digamos más en otros escenarios, donde exploramos el diseño de los espacios de la vivienda a través de la posición del baño. Cómo comenzar el ejercicio proyectual de la vivienda, tanto multifamiliar como unifamiliar, desde el lugar más pequeño, desde la intimidad, hacia la ciudad, hacia el paisaje. No enfrentándonos al proyecto desde la forma, desde el lugar, desde los espacios habitualmente más importantes de la casa. Vamos a diseñar el salón, vamos a diseñar las habitaciones. No, empecemos por la intimidad del baño, empecemos por ese primer ritual de la mañana.
y a partir de ahí se han desencadenado otras preguntas. Digamos que para los arquitectos de la modernidad la pregunta tenía que ver con la popularización de la higiene. Digamos, la sociedad, eso era lo que les estaba demandando, y ellos encontraron en la búsqueda con la historia y en la relación con la tecnología estas nuevas variaciones. Entonces me rebota la pregunta, entonces nosotros en este momento histórico, ¿qué es lo que la sociedad nos está demandando? Entonces aparecen preguntas por nuevos modos de vida, aparecen preguntas por la sostenibilidad, qué estamos haciendo con el agua, y el baño como es el lugar donde el agua emerge dentro de la vivienda, pues ¿qué tiene que ver entonces con la sostenibilidad? Y a partir de ahí se han ido como abriendo líneas de investigación que en el ejercicio de hoy pues tienen que ver mucho, por ejemplo, con los proyectos en los que estoy desarrollando ahora, como el baño no es solo el lugar donde nos limpiamos nosotros, sino también donde limpiamos el agua. Ahí ocurre un proceso de transformación y bueno, creo que es como actualizar la pregunta que estos arquitectos tuvieron, nosotros frente a qué necesidades estamos advocados como a resolver. Yo creo que en esas dos esferas es que se ha ido como moviendo esta investigación, como una herramienta pedagógica para abordar el diseño del espacio de la vivienda, entendiendo que el baño puede comportarse como un núcleo, como un espacio de transición, como un espacio explotado o como un espacio cargado de la naturaleza, y eso fue lo que aprendieron los modernos en su experimentación de 50, 70 años, y nosotros con esa herencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué preguntas nos vamos a empezar a hacer en el ejercicio profesional como contemporáneo? Bueno, paso a contarles en mi caso cómo ha impactado, digamos, todo este proceso de investigación que ha derivado en un libro, ¿cierto? Pero, digamos, hoy estamos viendo los productos finales de una historia que es un poquito más larga, de llegar, digamos, a una maestría con la ambición simplemente pues, de aprender e irse encontrando en el camino esas preguntas orientadoras que lo llevan a uno finalmente a construir una tesis de grado, que es un requisito, pero digamos que uno no quisiera quedarse ahí, sino ir es como a todo lo que ha detonado ese aprendizaje. En mi caso, yo creo que este paso por la maestría que culmina con este libro y con todos los aprendizajes de investigación, el primer impacto que tuvieron fue en la docencia. A mí me habían ofrecido ya, incluso yo soy docente también en el Colegio Mayor, en ese momento, antes de graduarme de la maestría, ya me habían invitado a ser docente, sobre todo por mi experiencia en el medio, ¿cierto? Mi experiencia en el ejercicio profesional. Y yo me había negado, había tenido cierta resistencia, pero fue la culminación de los estudios en la maestría lo que me hizo ya como tomar la decisión de iniciar mi carrera docente. Y creo que fue lo correcto, porque todas las herramientas y todo lo que se ha podido derivar en el ejercicio docente tiene su origen allá, ¿cierto? En los aprendizajes de la maestría. Y en el ámbito profesional, yo hago parte de una, yo digo que ya larga tradición de profes, algunos ya han sido profes de ustedes, que el paso por la maestría ha, digamos, potenciado nuestro ejercicio profesional de tal manera que comienza uno a ganar concursos de arquitectura a nivel nacional, comienza a hacer proyectos de una manera mucho más consciente de muchos aspectos, ¿sí? Entonces, digamos, para mí la culminación también de ese proceso de aprendizaje fue, por ejemplo, haber ganado con un equipo el concurso de la alcaldía de Envigado. Ya habíamos ganado otros más pequeños, pero eso fue, digamos, como el punto más alto, y creo que de eso pueden dar fe varios profesores de aquí, todos que han pasado por este mismo proceso: Farid Maya, José Puentes, Iván Forgioni, ¿sí? Por citar algunos, que todos han, digamos, hecho como ese proceso, y la maestría y estos procesos de investigación han impactado en la manera en cómo entienden la arquitectura, cómo proceden ya en su ejercicio profesional, los instrumentos que utilizan, ¿cierto? Como todo eso, sin duda alguna, yo creo que es heredado de estos procesos de investigación. Por eso creo que es importante para todos ustedes
pensar en ese paso posgradual, porque creo que sin duda alguna, y más si se trata de la maestría en arquitectura, complementa, termina como de redondear una formación del pregrado que creo que luego encuentra, digamos, esa expresión en el ejercicio profesional. Bueno, quisiéramos abrir también el espacio por si tienen alguna pregunta que quieran hacer sobre nuestros trabajos, sobre proyectos también que ustedes están haciendo desde su semillero, como abrir una pequeña conversación. También tenemos, cortesía de la maestría en arquitectura, uno de los ejemplares de mi tesis de la nueva habitación para compartirla con ustedes, entonces podemos hacer un ejercicio para rifarla o bueno, ver cómo la encuentra su destino entre el público asistente. Entonces, si alguien tiene una pregunta. Buenas tardes. Ustedes mencionan como la maestría de arquitectura o empieza o se formula como poniendo a la pieza arquitectónica en el centro como de estudio. ¿Dónde aparece como o en qué momento se inserta como el ser humano dentro de esa pieza arquitectónica? Y ustedes, pues al menos como en tu caso, como tú con esas imágenes, por ejemplo, que tenías ya de archivo, que encontraste en tu búsqueda, ¿cuál es la relevancia que tiene como ese ser que muestras ahí dentro de la actividad como de la arquitectura? ¿Cómo se inserta? ¿Cuándo aparece? ¿Y por qué aparece? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no es como el ser la base de ese pensamiento de arquitectura? Si es el humano el que la habita, ¿cómo por qué? Bueno, digamos que en el ejercicio, cuando aparece como el objeto arquitectónico, no es que lo estemos viendo como de manera aislada, ¿cierto? Sino que qué es lo que estamos observando en ese objeto arquitectónico. Entonces, digamos que podríamos tener muchas aristas. Uno podría acercarse a ese objeto, cómo él se articula con el lugar, el paisaje, cómo él se articula con el desarrollo técnico, cómo soluciona temas espaciales o la forma en sí misma. Y digamos que en mi caso tenía mucho que ver con los modos de vida. O sea, es la resonancia de ese espacio en su configuración interior, cómo ocurren los rituales, y ese espacio interior también cómo está en resonancia con los rituales del resto de la casa. Entonces digamos que ahí fue que se pudo descubrir como estas 4 maneras en que la posición del baño empezaba a determinar situaciones distintas. Por eso es que se podría decir que la ubicación del baño determina el espacio moderno, ¿cierto? Porque si tenemos esa búsqueda de la modernidad de la planta libre, pero aparece un objeto que no está en ese mismo juego, entonces él es el que va a determinar qué es lo que sucede con las áreas libres o las áreas flexibles. Lo que pasa es que en la visualización de la tesis eso no se había como abordado, se había como obviado, ¿cierto? Como, no, pues estamos hablando de esto, y en el texto sí es muy descriptivo en ese sentido, como las personas entran por este lugar, salen hacia este otro, pero gráficamente como que no, digamos, lo había asumido muy como, pues ya había sido como una posición como medio radical. Yo dije, yo no me voy a gastar el tiempo redibujando planos y cosas porque no es mi interés, sino que yo lo que quiero es describir lo que yo estoy viendo, y por eso digamos que el texto va más como en ese sentido. Ya en este otro nuevo ejercicio, a través de las ilustraciones de Susana, pues ya como que para todos fue como ya la evidencia de eso, como pues claro, es que eso era lo que faltaba, como había que evidenciar lo que en el texto parecía muy narrado, de que lo importante es el ser humano en resonancia con ese espacio, con ese contenedor, en relación con el agua, con la naturaleza, con los otros espacios. Entonces fue como un gran complemento, pero que desde el primer momento ese era el enfoque, ¿cierto? Como las personas habitan ese espacio de la intimidad, y que al parecer esas apuestas que tenían los teóricos diciendo que el baño era un tema solamente técnico y como formal,
y que al ver las soluciones de algunos arquitectos como que algo no cuadraba, y es como esto no es solo por ahí, aquí realmente hay una reflexión sobre lo que está pasando en esa intimidad y los cuerpos y la relación como humana, y eso de pronto tiene vínculos con lo que pasaba en las termas romanas, lo que pasó en la Edad Media, lo que pasó como en la relación con los naturalistas, como con ese de bañarse al aire libre, de ir en búsqueda de la naturaleza. Entonces como que empezaron a tener ecos estos espacios de la modernidad con tradiciones milenarias y otros contextos que pusieron como sobre el primer plano más bien los asuntos del cuerpo, el ser humano, y quedaron en un segundo plano la forma, lo mecanicista. Entonces creo que es más por ahí. Dale, ¿vas a seguir? No, iba como también a responder esa pregunta tuya porque pues aplica para los dos lados. Sí, creo que cuando hacemos la referencia a que normalmente en la maestría pues el proyecto está como en el centro, es, llamémoslo así, como objeto de estudio, ¿cierto? O sea, es preguntarle al proyecto por aquellos asuntos en donde uno tiene el interés, pero digamos que se parte digamos, del entendimiento de que la arquitectura está solucionando justamente la habitabilidad, ¿cierto?, de los seres humanos. Ese es su fin. Entonces, fíjate que en el caso, por ejemplo, de este proyecto, indagar sobre ese estado original, reconstruirlo, comenzó a poner en evidencia situaciones como la que está pasando ahorita aquí. Yo acabo de mirar a los compañeros que están allá en el balcón y recordaba cómo en esa reconstrucción del proyecto y de las intenciones que Laureano tuvo con este edificio, porque fue un edificio pensado para esto, o sea, para ser habitado por estudiantes de arquitectura, para aprender arquitectura en él. Entonces, todo ese dispositivo que arma esa escalinata es eso, es un dispositivo, y así lo revela la tesis, que además de, digamos, solucionar un problema de circulación vertical, es un punto de encuentro, es un sitio donde siempre confluimos y nos encontramos al que viene por el otro lado, nos saludamos, tiene esta maravilla de estos balcones que miran hacia acá, o sea, siempre está poniendo en relación la actividad humana. Entonces, fíjate que siempre terminamos allá, terminamos en los seres humanos, en las personas, pero es a través, digamos, de la arquitectura como podemos ir develando esas situaciones, ¿cierto? Que un autor como Laureano pues la tenía clarísima, y lo mismo ocurría cuando ponía el ejemplo de los vacíos, que ya no, a ustedes no les ha tocado vivirlos, pero ocurría eso, uno estaba en contacto con sus compañeros, tiraba un avioncito por allá, sabía que estaban seguros, sí, tiraba el avioncito allá y caía allá abajo en el salón de dibujo. Era una maravilla también, ¿cierto? Todavía nos quedan cosas de esas, pero siempre las relaciones humanas y el ser humano como habitante de la arquitectura, y que le da sentido realmente a la arquitectura, está en el centro de la pregunta, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Perdón. No. Que si, por ejemplo, usted de pronto habías contemplado cómo ampliar ese estudio, digamos, en casos de edificio público o espacio público, pues que creo que también, sí, pues como que de alguna manera lo aborda o lo trastocaría. Bueno, digamos que en investigación también se vuelve muy importante el asunto de acotar los temas, ¿cierto? Entonces, claro, el baño, entonces se va creciendo, entonces como hasta dónde, en qué contexto, el baño en el mundo, entonces empiezan las culturas, divergencias, entonces empecé, por ejemplo, había un primer caso que tenía que ver con este objeto de la Ville Savoye, ¿cierto? Como una primera irregularidad, como bueno, y este señor que lo tildan de tanto higienista y la cosa, ¿por qué está haciendo este objeto tan raro? Y entonces ya eso me fue como acotando también como unos autores, un marco temporal, un marco geográfico, entonces vamos a un marco también como tipológico, entonces vamos a revisar únicamente viviendas unifamiliares construidas entre los años 20 y 40 en un contexto europeo y norteamericano, y ahí se cerró como el asunto.
porque si no se me desborda, pues no, todavía estaría yo aquí como... porque inclusive fui leyendo como otras cosas, entonces no sé, aparece el elogio de la sombra, entonces claro, en Oriente, contrario a lo que pasa en la cultura norteamericana, que son las superficies blancas, fáciles de limpiar, entonces aquí estamos hablando de la sombra, ¿cierto? Como lo que ocurre ahí en un contraste total. Entonces eso abre otro universo, el contexto latinoamericano, las culturas indígenas y las hindúes, entonces la misma relación con el cuerpo, entonces digamos que había como un contexto en el que podíamos como homogenizar unas cosas. En Europa y Norteamérica todos tienen sanitario, lavamanos y ducha. ¿Y qué hicieron estos arquitectos con esas tres cosas? Un montón de variaciones. Ya después de que se terminó como esto, ya ha ido como avanzando en otras cosas, pues claro que la pregunta empezó a migrar a otros contextos y la relación con el edificio público está como latente, porque entonces claro, todo esto que sucede en la vivienda unifamiliar, que es una gran exploración, el baño es el lugar del cuerpo y el culto con la naturaleza y tal cosa, pero en el edificio público eso no sucede, es como un lugar muy castigado en el edificio público. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad en el rol del edificio público, sobre todo ahora como con esta pregunta por la sostenibilidad. Si tenemos un gran núcleo de aguas, entonces, ¿qué va a pasar ahí en esa transformación? Entonces, estas preguntas que he ido resolviendo como en la vivienda unifamiliar, quisiera empezar a trasladarlas al edificio público, porque creo que ahí hay una gran oportunidad para que cuando las personas entren en este lugar, desde cuestiones de género, de ergonomías, sostenibilidad, asuntos espaciales, asuntos históricos, porque pues, las termas romanas eran el lugar de encuentro social en torno al agua. Entonces, como los baños en un edificio público también podrían ser un gran lugar de encuentro y no solo como un espacio de paso que todo el mundo quiere evitar, sino que qué rico estar ahí. Entonces yo creo que lo vamos llevando hacia ese contexto. En el Colegio Mayor, por ejemplo, estoy acompañando un trabajo de grado donde se están haciendo esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con el baño en el edificio público? Entonces yo creo que esa es una línea que quiero explorar. Gracias. No sé, ¿alguien más? Bueno, entonces muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Vamos a hacer entonces como, no sé cómo hacemos la dinámica rica así de fiesta.